Buenos días, profe, buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del perfil de personalidad, de este caso de estudio realizado en función de cuáles fueron sus hallazgos, a lo personal y profesional que me pareció más importante también para poder acotar. Y voy a decir algunas cosas que quizás no están en este informe para que no sea como un poco repetitivo. Entonces, nada más por empezar con la primera, que son los datos sociodemográficos del caso seleccionado. El participante se llama Paul Jayo, tiene 31 años, vive en Calderón, actualmente se desempeña como instructor de baile fitness y en ocasiones también es diseñador gráfico. Es soltero y eso en cuanto a los datos como sociodemográficos. Ahora, yo puse una pequeña introducción en la cual explico un poco en función de qué es la evaluación psicológica, en donde manifiesto que es un proceso metodológico que busca obtener una comprensión profunda del funcionamiento emocional, conductual y cognitivo del individuo. Esto nos va a permitir tener la identificación de rasgos, patrones y posibles psicopatologías. Ahora, yo he puesto aquí los objetivos de esta evaluación. Han sido cuatro para mí. En primera instancia es identificar las características de personalidad relevantes para la comprensión del caso, establecer posibles indicadores de riesgo psicopatológico, determinar si existen elementos compatibles con algún tipo de trastorno y también pues evaluar la utilidad de los instrumentos empleados en estos contextos clínicos. Ahora, para empezar a hablar, vamos a hacer una pequeña descripción de los instrumentos utilizados. En cuanto a los instrumentos cualitativos, yo seleccioné el test de la persona bajo la lluvia, el cual es una técnica proyectiva gráfica que fue utilizada por su capacidad para explorar algunos aspectos inconscientes de la personalidad, especialmente en contextos de tensión o vulnerabilidad percibida. Entonces, aquí lo que hicimos fue pedirle al evaluado que dibuje una persona bajo la lluvia y pues él se tomó el tiempo y lo dibujó, que más abajo tenemos igual el tema como de desglosado un poco más sobre esto. También tenemos lo que aprendimos en clase, que es el tema de la historia de narrativa de vida, que en lo personal yo nunca había aplicado este test. Entonces fue una gran herramienta porque básicamente se centra en episodios significativos de la historia del personal del evaluado. Cabe mencionar que cuando yo apliqué este test con el participante, pues se removieron algunas cosas también. Entonces el participante pues manifestó tristeza y también lloró mientras se aplicaba este test. Entonces me pareció muy importante porque la narrativa no solo proporciona este contenido emocional y simbólico, sino que también permite observar como todo este conjunto, tanto como en la coherencia, temporalidad y estructura del relato, que son aspectos fundamentales para el análisis de el funcionamiento psíquico. En cuanto a instrumentos cuantitativos, tenemos el cuestionario de los 16 factores de personalidad, el 16PF, que yo lo apliqué porque me parece también algo súper importante porque también evalúo estos 16 rasgos primarios de la personalidad mediante 185 ítems. Si es un poco largo, al paciente lo noté un poco cansado, eh, no quería quizás como continuar con el test porque estaba muy largo, le pareció, entonces eso me pareció como una desventaja. De ahí tenemos también el cuestionario de personalidad de Einstein revisado para adultos, que es del EPQR. Entonces este midió tres dimensiones fundamentales, que fue neuroticismo, extraversión e introversión, y también el psicoticismo. Entonces, ahora vamos a ir con los enfoques teóricos, en el cual el test de la persona bajo la lluvia se enmarca dentro de la psicología psicodinámica y proyectiva, particularmente influenciada por la teoría psicoanalítica. De ahí tenemos la narrativa de vida, que este pertenece al enfoque construccionista y hermenéutico. Eso también está vinculado a la psicología humanista y postmoderna. El 16PF, que fue desarrollado por Raymond Cattell y se basa en el análisis factorial de rasgos de personalidad. Por último, tenemos el EPQR, que es el de Einstein, y este se corresponde más a un enfoque psicobiológico y conductual. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados o los hallazgos que encontramos? En función del primer test que aplicamos, permitió identificar un perfil de personalidad que combina tendencias extrovertidas con un alto nivel de reactividad emocional, las características relevantes en contextos sociales, laborales o terapéuticos. Entonces, en neuroticismo la interpretación que yo tuve fue alta, en extraversión fue media, en sinceridad fue media y en psicoticismo fue baja.
Aquí también empezamos ya con el tema del análisis del 16PF, en el cual se dividieron también por áreas. Entonces, en la primera área, que fue la intelectual y la cognitiva, el evaluado presenta un pensamiento concreto con razonamiento simple, centrado en tareas prácticas y reales. También el procesamiento mental es un poco lento pero cuidadoso, con una marcada precaución ante la toma de decisiones y una tendencia a verificar la información varias veces antes de actuar. También tenemos algo importante como el factor G, que fue de inteligencia general, que fue un bajo control consciente, aunque sin correlaciones directamente con un CI bajo, ya que se observa memoria excelente para los detalles, un atributo útil en contextos de presión. De ahí como segundo tenemos el tema de rasgos afectivos y emocionales, que identificamos que tiene él más un perfil emocional reservado con tendencia al silencio. Es bastante introspectivo y no muestra mucha expresión afectiva. Ahora tenemos también los rasgos interpersonales, sociales, motivacionales y de conducta. Tenemos igual aquí una tabla pequeña en función de algunas dimensiones y rasgos, en la cual no me voy a centrar mucho. Y aquí tenemos ahora el análisis cualitativo de los rasgos del test de la persona bajo la lluvia. En este, que fue una técnica proyectiva, vimos varios aspectos: la capacidad de simbolización y resiliencia. El dibujo tenía símbolos cargados de significado. Él había dibujado un arco iris, un sol, unas nubes y la lluvia. Y cuando pues nos adentramos un poquito más a este test, cuando yo le preguntaba algunas cosas en función de la narrativa y algunas preguntas establecidas que se van respecto al manual, pues él decía que la lluvia es este aspecto para él que es una lluvia más como liberadora, que es una lluvia en la cual le permite como no sé, como generar algún tipo de emoción tranquilizante en el participante. De ahí tenemos igual como que algunas dimensiones y algunos rasgos en función de las dimensiones como afectividad, autoimagen, relaciones interpersonales, entre otros. Ahora, en el análisis del cuestionario de la historia de vida, en el caso de Paul, su historia evidencia una trayectoria marcada por vivencias tempranas de vulnerabilidad, experiencias de trauma familiar y procesos de superación emocional y resiliencia. Fue bastante, digamos, como no difícil, pero sí bastante de contención emocional, porque mientras, como decía al principio del video, él tenía una carga emocional muy fuerte en función igual como a una persona muy importante en su vida, que es su padre por algunas cuestiones también. Entonces, bueno, aquí está también como este tema en función de las dimensiones que mide el test y pues también rasgos de personalidad identificadas con algunas dimensiones de rasgos observados también. Ahora, en posibles trastornos de personalidad asociados, según el DSM-5, a mi parecer, encontré tres. El primero es trastorno de personalidad por evitación, es decir, evitación social, sentimientos de inferioridad, sensibilidad extrema al rechazo. Como segundo posible trastorno, tenemos el tema del trastorno de ansiedad generalizada, que es esta preocupación constante, tensión y síntomas somáticos. Y por último tenemos el trastorno distímico, que es este estado de ánimo crónicamente bajo, poca energía o falta de propósito. En función del CIE-10 tenemos el F60.6, que es el trastorno de personalidad ansiosa por evitación, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno distímico. Ya para ir como concluyendo esas conclusiones finales, tenemos que, claro, el análisis de estos conjuntos de los instrumentos aplicados me permitieron a mí una comprensión profunda y holística de la personalidad de Paul, integrando rasgos medibles con vivencias personales y simbólicas. Tanto como todos estos test que fueron muy valiosos para la aplicación del mismo, aportaron varios datos valiosos. Pude conocer más al paciente, pude también como ver algunas áreas, algunos rasgos y a su vez pude también como identificar si es que los instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, permitieron comprender más allá de los test. La narrativa de vida, el enfoque con el cual yo me voy a dirigir, entonces eso me pareció súper importante. ¿Qué más puedo como acotar? La utilidad de los instrumentos, como digo, obviamente ofrecieron sus ventajas.
Finalmente, el proceso evaluativo tuvo un impacto positivo no solo en términos diagnósticos, sino también en el crecimiento personal del evaluado, porque se le dio también un feedback en función a esto. Entonces, me pareció súper importante, me gustó mucho esta actividad y siento que es un aporte valioso a nivel profesional también. Entonces, eso es todo lo que podría decir y muchísimas gracias.